en la sala del juzgado, mi padre se puso de pie cuando lo llamaron a declarar. No dudó ni un segundo. Miró directamente a la jueza y habló con una seguridad que llenó el aire. El estudio de Pilates y la furgoneta ahora tienen valor, dijo. Y es justo que pertenezcan a Álvaro, el hijo que sí tiene madera de líder, que ha formado una familia, que tiene un futuro real. Mi madre, sentada a su lado, esbozó una sonrisa discreta y dio un par de palmadas suaves, como si la decisión ya estuviera tomada. Yo estaba sola en la mesa de la defensa, con las manos apretadas bajo la madera, sintiendo como todas las miradas del salón se desplazaban hacia mí. Creían que estaba derrotada. La hija callada. La que siempre da un paso atrás. Nadie reparó en el cambio del rostro de la jueza. La jueza Martínez dejó de pasar las páginas del expediente. Sus dedos se detuvieron. Luego levantó la cabeza despacio y me miró fijamente. Señorita Morales, dijo, con una voz serena pero lo bastante firme para cortar los murmullos. ¿Niega todo lo que acaba de afirmarse, o hay algo que aún no ha contado a este tribunal? La sala quedó en silencio. Por primera vez, la expresión segura de mi padre titubeó. Las manos de mi madre se congelaron a medio aplauso. Y en ese instante supe que la historia que todos habían venido a escuchar estaba a punto de deshacerse. Si alguna vez te han minimizado las personas que se supone que deberían conocerte mejor, quédate hasta el final. A veces, el silencio se convierte en el arma más poderosa de la habitación. Para entender por qué hoy estaba sentada allí, sola, tengo que volver al principio de mi familia. Desde que tengo memoria, ya habían decidido quién era Álvaro, y quién nunca sería yo. Mi hermano menor entraba en cada habitación como si le perteneciera. Hablaba alto, reía fácil, siempre tenía una opinión lista. Mis padres veían eso como potencial. Álvaro va a llegar lejos, decía mi padre, apoyando una mano en su hombro, como si el futuro ya estuviera firmado a su nombre. Álvaro también lo creía. Nunca dudó de que merecía el mejor sitio en la mesa, el juguete nuevo, el aplauso más fuerte. Yo era la otra. La que recogía después de todos. La que hacía los deberes sin que se lo pidieran. La que se callaba cuando subían las voces. Me llamaban responsable. Esa palabra me seguía como una sombra. Responsable significaba útil, pero nunca especial. Significaba que no necesitaba elogios porque ya debía saber cuál era mi lugar. Los cumpleaños lo dejaban todo claro. Cuando Álvaro cumplió 8 años, mis padres organizaron una fiesta enorme en el patio, castillo hinchable, food truck de pizzas y una tarta gigante con forma de balón de fútbol. Abrió regalos hasta que el papel cubrió el suelo, una bicicleta nueva, una consola, patines. Yo me quedé en un lado, con un plato de cartón en la mano, sonriendo porque eso era lo correcto. Mi regalo fue una tarjeta con 20 euros y una frase escrita a mano: sigue portándote bien. Álvaro me miró, sonrió y dijo: gracias por venir, Lucía. Todos rieron, como si fuera gracioso. Yo forcé una sonrisa y entré a la cocina para ayudar a mi madre a recoger antes de que acabara la fiesta. Otro año. Otro verano. Fuimos una semana a la casa del embalse. Álvaro ocupó el asiento delantero todo el viaje, eligió la música y decidió cuándo parar a comprar snacks. Yo viajé detrás, junto a la nevera portátil, con las rodillas clavadas en el respaldo. Al llegar, escogió el dormitorio con las mejores vistas. Yo dormí en el sofá cama del salón. Nadie preguntó. Nadie necesitó hacerlo. Así funcionaban las cosas. Lo que terminó de romper algo dentro de mí ocurrió cuando tenía 11 años. En la entrada de casa había un jarrón de cristal azul, delicado, que a mi madre le encantaba. Una tarde, Álvaro corría por el pasillo con un balón. Le dio una patada fuerte. El balón chocó contra la mesa. El jarrón cayó y se hizo añicos sobre el suelo. Yo estaba en la habitación contigua, leyendo. Mis padres acudieron corriendo. Álvaro empezó a llorar antes de que nadie dijera nada. Se me escapó, no fue a propósito. Mi padre miró los restos en el suelo y luego me miró a mí, de pie en la puerta. Lucía,
¿Por qué no lo paraste? Abrí la boca para decir que ni siquiera estaba allí, pero mi madre me interrumpió. Siempre anda cerca cuando pasan estas cosas. Álvaro seguía sollozando. Mi padre se agachó frente a él, con voz suave. No pasa nada, hijo. Los accidentes ocurren. Luego se volvió hacia mí. Eres la mayor. Tendrías que haber estado pendiente. Estás castigada todo el fin de semana. Sin libros, sin televisión. Intenté hablar. Basta, cortó mi padre. Siempre tienes excusas. Tú eres la que trae problemas. Álvaro asomó la cabeza por detrás de mi madre. Sus lágrimas ya se habían secado. Cuando nadie miraba, esbozó una pequeña sonrisa. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi habitación, repasé cada momento del día. Lloré en silencio contra la almohada para que nadie me oyera. Y entonces lo entendí, de forma fría y clara. Decir la verdad no importaba. Tener razón no importaba. Hablar solo hacía la habitación más hostil, las voces más altas y el castigo más largo. Desde entonces, el silencio se convirtió en mi refugio. Si me callaba, no podían retorcer mis palabras. Si me callaba, podía resistir. Los años pasaron así. En el instituto, nada cambió. Álvaro jugaba en el equipo titular, iba a todas las fiestas, salía con las chicas populares. Mis padres no se perdían ni un partido. Aplaudían hasta quedarse sin voz. Yo sacaba matrícula tras matrícula. Me apunté al club de debate porque allí podía hablar sin que nadie me interrumpiera. Nunca asistieron a una sola competición. Tenemos lo de Álvaro, decía mi madre. Tú lo entiendes, ¿verdad? Yo asentía. Siempre asentía. A los 16 empecé a trabajar por las tardes en una librería del barrio. Guardé el dinero en una cuenta que mis padres no conocían. Me compré mi ropa, pagué mi línea de móvil, llené el depósito sin pedir nada. La independencia no era rebeldía. Era protección. Si dependía de ellos, les debía algo. Y si les debía algo, podían quitármelo. Cuando terminé el instituto, Álvaro ya hablaba de becas deportivas y grandes planes. Yo entré en una universidad pública con una ayuda parcial y trabajé en 2 empleos para cubrir el resto. A él le organizaron una gran fiesta de despedida. La mía fue una cena tranquila en casa. Te irá bien, dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro. Eres responsable. Me fui a la universidad sin despedidas ni discursos. Y, por primera vez en años, la casa quedó más silenciosa sin mí. No porque me echaran de menos, sino porque la persona que siempre recogía, que siempre cedía espacio, ya no estaba. Ese silencio que aprendí de niña me acompañó. Pasó conmigo por residencias universitarias, turnos nocturnos y mañanas demasiado tempranas. Se volvió parte de mí. No como debilidad, sino como supervivencia. Pero sobrevivir siempre tiene un precio. Años después, cuando ese precio finalmente se cobró, fue porque el abuelo Héctor murió una mañana de martes, a finales de otoño. Llevaba meses enfermo, aunque nunca se quejaba. La última vez que lo vi con vida, me entregó un sobre antiguo. El papel estaba amarillento y su firma, temblorosa, ocupaba la parte inferior. Esto es tuyo, Lucía, me dijo, presionando el sobre contra mi mano junto con un juego de llaves y la escritura original. Siempre has sido tú la que ha estado cuando hacía falta. Álvaro nunca lo estuvo. Durante más de 30 años, mi abuelo había sido dueño de un pequeño estudio de yoga a las afueras del barrio. Un edificio de ladrillo sencillo, con ventanas agrietadas, suelos de madera gastados y una única sala grande cubierta de espejos. En la parte trasera había una vieja furgoneta de reparto que usaba para transportar esterillas, bloques y el equipo de sonido cuando daba clases al aire libre en el parque. En la última década, el lugar apenas había generado beneficios. El material estaba anticuado, la calefacción fallaba y el aparcamiento necesitaba arreglos urgentes. Mi familia lo descartó sin pensarlo. Esa cosa vieja apenas vale el terreno, dijo mi padre durante la cena de la noche siguiente. Véndelo rápido y repartid el dinero. Mi madre asintió.
Álvaro se encogió de hombros y cambió de tema. Yo no discutí. Simplemente cogí las llaves y el fin de semana siguiente conduje hasta el estudio. La puerta chirrió al abrirla. El polvo flotaba en la luz del sol. Los espejos estaban manchados, las paredes pedían pintura y la furgoneta tenía una rueda pinchada. Pero el espacio se sentía firme. Real. Como algo que podía arreglarse. Como algo que podía ser mío. Empecé por lo básico. Limpié. Fregué los suelos hasta que la madera volvió a brillar. Lavé los espejos con vinagre y papel de periódico hasta que reflejaron con claridad. Tapé grietas con masilla y pinté todo el interior de un verde salvia suave. La furgoneta llevó más tiempo. Cambié la rueda, hice el cambio de aceite y revisé los frenos. Cada gasto salió de mis ahorros. De la cuenta que había construido en silencio desde el instituto. No pedí ayuda a mis padres. No les conté cuántas noches salía tarde de la oficina y conducía directamente al estudio para lijar rodapiés hasta que me ardían las manos. Aprender a dar clases fue aún más difícil. Había practicado yoga de forma intermitente en la universidad, pero enseñar era otra cosa. Me apunté a una certificación online y repetí secuencias en la sala vacía hasta que mi voz dejó de temblar. Mi primera clase tuvo 3 personas. Una enfermera jubilada. Una profesora joven. Un estudiante que entró por curiosidad desde la calle. Ese día enseñé gratis. Volvieron la semana siguiente. Poco a poco, la gente empezó a enterarse. Un grupo local de Facebook. El tablón comunitario de la biblioteca. El boca a boca. La furgoneta se convirtió en mi salvavidas. La cargaba con esterillas enrolladas, cojines y un altavoz portátil. Los fines de semana conducía hasta el parque para sesiones al amanecer. A la gente le gustaba el aire fresco, el espacio abierto, el tono tranquilo de las clases. No se juzgaba a nadie por modificar posturas o llegar tarde. Nunca levanté la voz. Escuchaba. Y por eso volvían. Las noches eran largas. Trabajaba de 9 a 5 en la oficina y luego iba directa al estudio. Daba 2 clases nocturnas, limpiaba después y muchas veces me quedaba hasta medianoche actualizando horarios o respondiendo correos de nuevos alumnos. Los fines de semana significaban más clases, más conducción, más cargar y descargar. Las manos se me endurecieron de mover equipo. La espalda me dolía de cargar pilas de esterillas. Pero cada vez que alguien me daba las gracias al final de una clase, diciendo que se sentía más tranquilo de lo que había estado en meses, el cansancio valía la pena. Nunca le conté las dificultades a mi familia. Cuando mi madre llamaba y preguntaba cómo iba todo, yo decía: bien. Cuando Álvaro escribía preguntando si necesitaba ayuda, respondía: lo tengo controlado. No quería sus opiniones. No quería su lástima. Esto era mío. Los meses se convirtieron en un año. El estudio cambió. Esterillas nuevas sustituyeron a las viejas. Gruesas, antideslizantes, en colores suaves. Instalé mejor iluminación, un sistema de sonido pequeño, estanterías para material y un rincón con té y mantas para después de clase. La furgoneta recibió pintura nueva y ruedas nuevas. Las clases crecieron. Lo que empezó con 3 personas pasó a 8. Luego a 12. Luego a 20. Subí un poco los precios, pero los mantuve accesibles. La gente regresaba porque se sentía vista. Un sábado por la mañana, después de una sesión al aire libre especialmente llena, varios habituales se quedaron charlando. Este sitio se siente como casa, dijo una mujer. Haces que sea fácil volver. Sonreí y les di las gracias. Por dentro, algo se movió. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. El estudio no era perfecto. El techo seguía goteando cuando llovía fuerte. La calefacción hacía ruidos en invierno. Pero era mío. Había ganado cada centímetro. Con el tiempo, el valor creció. No solo en dinero, sino en esa seguridad silenciosa que aparece cuando sabes que has hecho algo real. Las clases que antes reunían a unos pocos ahora llenaban la sala. Las sesiones de tarde se agotaban con una semana de antelación. Los talleres de fin de semana en el parque reunían a 20, 30 personas, a veces más.
Tuve que comprar más esterillas y bloques solo para mantener el ritmo. La furgoneta estaba en la carretera casi a diario. Los ingresos se duplicaron en 6 meses. Contraté a una asistente a tiempo parcial para gestionar inscripciones y limpieza, y así poder centrarme en enseñar. Por primera vez, las cifras en mi hoja de cálculo aparecían en negro y no en rojo. La gente hablaba del estudio. Les gustaba el ambiente, tranquilo, acogedor, sin presión por ser perfectos. Nunca forzaba posturas avanzadas. Adaptaba secuencias para lesiones. Ofrecía alternativas sin señalar a nadie. Los alumnos empezaron a traer amigos. Un blog local de bienestar me mencionó en un pequeño artículo. Una joya escondida en la ciudad, decía. Las reservas no paraban. Entonces llegaron las llamadas. Una tarde, mientras cerraba el estudio, mi madre llamó. Se ve que el estudio va con bastante movimiento, dijo, con un tono ligero, curioso. Me lo dijo la señora del supermercado. Dijo que fue a una clase tuya. Que estaba lleno. Me quedé quieta, llave en la cerradura. Sí, va bien. Hubo una pausa. Me alegro. De verdad. Colgamos rápido, pero algo había cambiado. Nunca antes había preguntado por el estudio. Días después, Álvaro apareció sin avisar. Entró durante una clase tranquila de la tarde, con vaqueros y sudadera, las manos en los bolsillos. Esperó a que los alumnos se fueran. Oye, Lucía, dijo. Está diferente. Miró alrededor, asintiendo, como si evaluara un local. Buen trabajo, añadió. He estado pensando, lo estás haciendo genial, pero es mucho para una sola persona. Déjame ayudarte a gestionarlo. Yo podría encargarme de la parte de negocio, los horarios, marketing, añadió. Podemos hacerlo mucho más grande. Yo limpié una esterilla con calma y mantuve la voz estable. Lo tengo bajo control. Sonrió, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Vamos, somos familia. ¿Por qué no compartir la carga? Negué con la cabeza. Esto lo construí yo sola. No necesito ayuda. No insistió más, pero su visita se quedó conmigo. A la semana siguiente llegó el mensaje. Habla con papá y mamá. Piensan que no es justo que tú tengas todo. Quizá podríamos repartir beneficios al 50/50. La familia debería ganar junta. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. No. Es mío. No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, el tono ya era otro. Estás trabajando demasiado. Te ves agotada. Hacer esto sola te va a quemar. No eres lo bastante fuerte para mantenerlo a largo plazo. No respondí. Dejé el móvil boca abajo y volví a preparar la siguiente clase. Pero sus palabras se quedaron, como una astilla bajo la piel. Días después me llamó. Escucha, Lucía, dijo. En la familia todos creen que debería ser yo quien lo lleve. Se me da mejor ver el conjunto. Tú eres buena con los detalles, pero esto se te está yendo de las manos. Dijiste una vez que, si algún día valía algo, lo hablaríamos. ¿Te acuerdas? No recordaba nada de eso. Nunca lo dije. Estabas cansada, insistió. Seguramente no te acuerdas. Pero podemos arreglarlo. Firma un acuerdo sencillo. Propiedad compartida. Es justo. Colgué. Las manos me temblaban. Me senté en el suelo del estudio mirando las esterillas que había comprado con mi propio dinero. El espacio se sintió más pequeño. Entonces llegó el sobre. Grueso. Tamaño folio. Sin remitente. Lo abrí en la mesa de la cocina de mi piso. Documentos judiciales. Álvaro Morales contra Lucía Morales. Solicitud de transferencia de titularidad del estudio de yoga y del vehículo. El escrito afirmaba que yo había aceptado verbalmente compartir la propiedad y que después me había retractado por inestabilidad emocional causada por exceso de trabajo y estrés. Adjuntos, declaraciones juradas de mi padre y mi madre. Afirmaban haber presenciado conversaciones en las que yo expresaba dudas sobre poder gestionarlo sola. Firmaron sin dudar. La traición fue física.
Leí las páginas 2 veces y las dejé sobre la mesa. El pecho se me cerró. Los ojos me ardían, pero no lloré. Aprendí hace mucho que las lágrimas no cambian nada. Llamé a Sergio Navarro, el abogado que me recomendó un compañero del trabajo. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo: Esto es débil. No hay acuerdo por escrito. No hay aportación económica por su parte. Lo peleamos. Le di las gracias y colgué. La fecha del juicio quedó fijada para 6 semanas después. Seguí enseñando. Seguí conduciendo la furgoneta. Seguí sonriendo a mis alumnos. Pero cada noche, sola en el estudio tras cerrar, sentía el peso de lo que venía. No era miedo. No era rabia. Era algo más frío. Determinación. Creían que podían quitarme lo que había construido. Se equivocaban. El juzgado estaba más frío de lo que esperaba esa mañana. Entré sola, con una carpeta sencilla bajo el brazo. Álvaro ya estaba allí, sentado entre mis padres. Traje impecable. Postura relajada. Mi padre saludó a algunas personas en la sala. Mi madre se ajustó el pañuelo y evitó mirarme. Sergio me saludó en voz baja en la mesa de la demandada. Estamos listos. Asentí y me senté. La vista comenzó con el abogado de Álvaro tomando la palabra. Habló con soltura, dibujando un retrato de mí como alguien desbordada por la responsabilidad. La señorita Morales ha mostrado signos de desgaste emocional durante años, dijo. Jornadas interminables, aislamiento familiar, declaraciones de agotamiento. Lo presentó como preocupación. Mi cliente, su hermano, solo desea asegurar que el negocio se gestione adecuadamente, por su bien y por el de todos. Llamaron a Álvaro al estrado. Habló con seguridad, la voz firme. Lucía siempre ha sido sensible. Se estresa con facilidad. La he visto dudar de sí misma. Incluso me dijo una vez que no sabía si podría con todo sola. Le ofrecí ayuda, pero se cerró. Estoy aquí porque me importa. Necesita apoyo, lo admita o no. Lo observé. Su rostro mostraba una preocupación ensayada. La jueza escuchaba sin expresión. Después llamaron a mi padre. Caminó hasta el estrado con decisión, se ajustó la corbata y miró a la jueza. Alexandra es muy trabajadora, empezó. Nadie lo duda. Pero solo sabe esforzarse, no ver el conjunto. Álvaro es el que tiene visión. Tiene familia ahora, estabilidad, planes. El estudio y la furgoneta deberían estar en manos de alguien que pueda hacerlos crecer de verdad. Hizo una pausa y me miró un segundo. Es lo mejor para todos. Mi madre habló después. Su voz era suave, pero clara. Siempre nos ha preocupado que se exija demasiado. Se aísla. Álvaro solo quiere proteger lo que construyó su abuelo. Apoyó la mano en la barandilla junto a él. La sala murmuró. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Sentí el peso de sus suposiciones. La hija callada. La que no aguanta la presión. Mis manos descansaban firmes sobre la mesa. No me moví. No aparté la mirada. Los dejé hablar. El abogado de Álvaro continuó, citando correos y mensajes en los que yo mencionaba cansancio tras días largos. Los presentó como pruebas de inestabilidad. Esto no va de codicia, concluyó. Va de una familia cuidando de los suyos. Sergio tomó notas, pero no interrumpió. Esperó. Yo esperé. La sala se inclinaba hacia su versión. Mi padre volvió a sentarse satisfecho. Álvaro sonrió levemente a mis padres. Creían que el resultado era evidente. La jueza revisó los documentos, impenetrable. Hizo algunas preguntas, fechas, supuestas conversaciones, detalles de aportaciones. Las respuestas de Álvaro fueron rápidas. Las de mi padre, firmes. Las de mi madre, protectoras. Yo permanecí en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque quería que terminaran primero. Cada palabra añadía una capa más a la historia que habían construido sobre mí. Y cada capa hacía su base más frágil. La mañana se alargó.
El abogado de Álvaro cerró su exposición con un último alegato sobre una resolución justa. La jueza asintió una sola vez. Escucharemos a la defensa después del receso. El mazo golpeó suavemente. Durante la pausa salí a tomar aire. Sergio se colocó a mi lado. Han hablado mucho, dijo. Eso nos beneficia. Asentí. El sol me dio en la cara. Respiré despacio. Cuando regresamos, la sala volvió a acomodarse. Mis padres susurraban algo a Álvaro. Él parecía seguro. Mi padre cruzó los brazos, convencido. La jueza llamó de nuevo al orden. Sergio se levantó. Pero antes de que hablara, la jueza Martínez me miró directamente. El silencio fue total. Supe que a partir de ahí todo cambiaría. Sergio avanzó con calma hacia el estrado. Llevaba una carpeta delgada. Nada teatral. Precisión pura. Señoría, comenzó, con voz serena, con permiso del tribunal, la defensa desea presentar pruebas que abordan directamente el supuesto acuerdo verbal. La jueza asintió. Proceda. Sergio abrió la carpeta. En primer lugar, presentamos una serie de mensajes y correos electrónicos intercambiados entre el demandante, el señor Álvaro Morales, y mi representada, la señorita Lucía Morales. Entregó copias al secretario, que las distribuyó a la jueza y a la parte contraria. Estos mensajes fueron enviados después de que el estudio comenzara a mostrar un crecimiento significativo. Después de que las clases se llenaran. Después de que los ingresos aumentaran. Después de que el valor fuera evidente. Leyó uno en voz alta. La fecha era 6 meses posterior a que el negocio empezara a generar beneficios. Ahora que el estudio sí vale algo, tienes que compartirlo conmigo. Es lo justo. La familia no se queda todo. Otro mensaje. Mamá y papá están de acuerdo en que no debería ser solo tuyo. Firma los papeles antes de que esto se complique. Álvaro se removió en su asiento. Su abogado se inclinó y le susurró algo. El rostro de Álvaro se tensó. Eran solo conversaciones, dijo rápido. Intentaba razonar con ella. Sergio no lo miró. Razonar, repitió. Observemos el momento en que aparecen. Estos mensajes comienzan exactamente cuando el negocio empieza a dar beneficios. No antes. No durante el supuesto acuerdo verbal. Se giró hacia la jueza. No existe registro alguno de una conversación previa sobre compartir la propiedad. La sala pareció encogerse. Los brazos de mi padre se descruzaron lentamente. Mi madre apretó las manos en su regazo. A continuación, continuó Sergio, presentamos los registros financieros. Colocó otro conjunto de documentos sobre la mesa. Facturas de esterillas nuevas, bloques, cojines y equipo de sonido adquiridos para el estudio. Señaló fechas, todas posteriores a la supuesta promesa verbal. Si hubiera existido un acuerdo, habría aportaciones compartidas. Hizo una pausa. No las hay. Cada recibo figura a nombre exclusivo de la señorita Morales. El abogado de Álvaro se levantó. Objeción, señoría. Esto no es relevante para un acuerdo verbal. La jueza levantó la mano. Se admite. Continúe. En la mesa del demandante empezó el movimiento. Álvaro miró a su abogado con los ojos muy abiertos. Mi padre se inclinó hacia adelante, mandíbula tensa. Sergio respiró hondo. Por último, dijo, presentamos una llamada telefónica grabada. Colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Es un archivo de audio de una conversación entre el demandante y mi representada, grabada legalmente por la señorita Morales para su propia protección. La jueza arqueó una ceja. Proceda. Sergio pulsó el botón. La voz de Álvaro llenó la sala, clara, impaciente. Firma los papeles de transferencia, Lucía. No vas a poder con esto para siempre. Eres demasiado frágil. Firma ahora antes de que tenga que demandarte y hacerlo feo. No puedes sola. La grabación terminó. El silencio cayó como una losa. Mi madre giró el rostro, clavando la mirada en el suelo. Mi padre bajó la cabeza, agarrándose a la barandilla. La boca de Álvaro se abrió,
se cerró, volvió a abrirse. No salió ningún sonido. La jueza lo miró fijamente. «Señor Morales, ¿reconoce su voz?» Tragó saliva. «Sí, señoría». «¿Niega haber hecho esa declaración?» Dudó. Yo estaba frustrado. «¿Frustrado?», repitió la jueza, ahora con un filo evidente. Afirma actuar por el bienestar de su hermana, pero esta grabación muestra coacción. Menciona una demanda como amenaza. La califica de frágil mientras exige que ceda una propiedad que le pertenece legalmente. Álvaro intentó hablar. «No quise». «Basta», lo cortó la jueza. «Usted alegó un acuerdo verbal previo. Sin embargo, las pruebas muestran que no existió tal acuerdo antes de que el negocio adquiriera valor. Los mensajes aparecen después del éxito. Las inversiones fueron realizadas únicamente por la señorita Morales. Y ahora esta grabación demuestra presión directa bajo amenaza legal». Se giró hacia mi padre. «Señor Morales, usted firmó una declaración jurada afirmando haber presenciado conversaciones sobre compartir la propiedad. ¿Mantiene esa afirmación?». La voz de mi padre fue baja. Pensamos que se entendía». «¿Entendido?», respondió la jueza, «¿o asumido después de los hechos?». Miró a mi madre. «Señora Morales». Mi madre no levantó la vista. Queríamos lo que fuera justo. La jueza se recostó en su asiento. «La justicia no se define por quien se beneficia una vez hecho el trabajo». Hizo una pausa. «Este tribunal observa un patrón claro, presión ejercida únicamente cuando el activo adquirió valor. No hay pruebas de acuerdo previo. No hay aportación económica del demandante. Y existen intentos evidentes de coaccionar una transferencia». Miró directamente a Álvaro. Su reclamación se basa en presentar a su hermana como incapaz. Sin embargo, los registros muestran gestión constante, crecimiento sostenido y responsabilidad por su parte. Las pruebas contradicen su relato. La sala quedó inmóvil. Ya no hubo murmullos. Solo el peso de lo revelado. Sergio regresó a su asiento. No sonrió. No hacía falta. Yo permanecí quieta. La verdad había hablado sola. Y había sido devastadora. Tras un breve receso, la jueza regresó. El silencio era denso, casi físico. Se sentó, entrelazó las manos y nos miró a cada uno por turno. Cuando su mirada llegó a mí, se detuvo un segundo más. «He revisado todas las pruebas», comenzó, con voz firme y medida. «La reclamación del demandante se apoya en un supuesto acuerdo verbal para compartir la titularidad del estudio de yoga y del vehículo asociado. Las declaraciones presentadas intentan fundamentarse en una supuesta inestabilidad emocional de la señorita Morales como justificación para intervenir». La jueza hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Sin embargo», continuó, «la defensa ha presentado documentación clara. Registros financieros que demuestran responsabilidad exclusiva en todas las mejoras, compras y costes operativos. Las comunicaciones del demandante aparecen únicamente después de que el negocio adquiriera un valor medible. Y, lo más significativo, una conversación grabada en la que el demandante presiona explícitamente a la señorita Morales para que ceda la propiedad bajo amenaza de litigio». Se giró hacia Álvaro. «Esto no es preocupación. Esto es oportunismo». Álvaro permaneció rígido. Su abogado hizo un pequeño gesto, pero la jueza siguió hablando. «Este tribunal no encuentra pruebas creíbles de ningún acuerdo previo. El testamento manuscrito del señor Héctor Morales es claro y no admite ambigüedad, la titularidad completa corresponde a la señorita Lucía Morales. No se ha demostrado ninguna aportación económica por parte del demandante. No existe un patrón de gestión compartida». Hizo una pausa breve. «La demanda queda desestimada en su totalidad». Luego miró a Álvaro y a mis padres. «Asimismo, cualquier intento adicional de acosar, coaccionar o impugnar la propiedad de la señorita Morales podrá dar lugar a consecuencias legales adicionales, incluyendo sanciones civiles o desacato. Este asunto queda cerrado». El mazo golpeó una sola vez. Seco. Definitivo. La sala exhaló. Algunas personas se movieron en la galería. Mi padre miró al frente sin parpadear. Las manos de mi madre temblaron levemente.
El rostro de Álvaro estaba pálido, vacío. Me puse de pie. Por primera vez ese día, hablé. Señoría, dije, con la voz clara en el silencio. ¿Puedo dirigirme al tribunal? La jueza Martínez asintió. Puede. Me giré ligeramente hacia mi familia. De algún modo, parecían más pequeños. He pasado toda mi vida escuchando quién soy, dije. Que soy responsable, pero no capaz. Trabajadora, pero sin visión. Que debo apartarme porque otros merecen más. Respiré hondo. Nadie preguntó cómo estaba cuando trabajaba en 2 sitios para sacar adelante el estudio. Nadie vio las noches largas, las reparaciones, las clases que di agotada. Nadie ofreció ayuda. Levanté la mirada. Solo se fijaron cuando empezó a funcionar. Las palabras fluían sin esfuerzo. Firmaron declaraciones diciendo que yo era inestable. Dijeron que necesitaba protección. Pero lo único que necesitaba era que me dejaran en paz para hacer lo que siempre he hecho, cuidarme sola. Porque ustedes nunca lo hicieron. Mi padre abrió la boca y la cerró. Mi madre bajó la vista. Álvaro miró al suelo. No estoy enfadada, concluí. Solo he terminado. Me senté. La jueza me dedicó un leve gesto de cabeza. Nada teatral. Solo reconocimiento. Se levantó. Se levanta la sesión. Recogí mis cosas. Sergio tocó mi brazo con suavidad. Lo hiciste muy bien. Le di las gracias y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire estaba frío y limpio. Me quedé un momento en las escaleras, dejando que el ruido de la ciudad me envolviera. No sentí triunfo. Solo alivio. Esa misma noche regresé al estudio. La última clase había terminado hacía horas. Cerré la puerta, apagué las luces principales y dejé solo el resplandor suave sobre los espejos. Me senté en el centro de la sala, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. El espacio estaba en silencio. Sin música. Sin voces. Solo el zumbido tenue de la calefacción y el crujido ocasional del edificio antiguo acomodándose. Pensé en los años anteriores. En el silencio que había llevado como una armadura. En las noches trabajando sola. En el momento en que entendí que hablar nunca cambiaba sus mentes. Hoy había hablado. No para convencerlos. Sino para cerrar la puerta. El móvil vibró dentro del bolso. Un mensaje de mi madre, tenemos que hablar. Un buzón de voz de Álvaro, esto no ha terminado. No escuché ninguno. Abrí mis contactos, uno por uno. Bloqueé sus números. Luego los bloqueé en todas las plataformas. No dudé. No expliqué. Pasaron las semanas. La historia se extendió en silencio por la comunidad. Gente que conocía a Álvaro por el colegio o por eventos del barrio supo del juicio. Algunos dejaron de asistir a sus clases ocasionales. Otros susurraban en las sesiones del parque. Nadie lo confrontó. Pero las reservas bajaron. Los alumnos eligieron el estudio que se sentía seguro. No el que arrastraba drama familiar. Mis padres enfrentaron sus propias consecuencias silenciosas. Vecinos que antes saludaban con entusiasmo ahora asentían con educación y seguían caminando. Amigos de la iglesia hacían preguntas cuidadosas, y luego dejaron de hacerlas. No fue rechazo. Fue distancia. Ese cambio sutil que ocurre cuando la gente toma partido sin decirlo. Yo no celebré. No los comprobé. Simplemente viví. Cada noche, después de que se iba el último alumno, cerraba el estudio yo misma. Apagaba las luces, cerraba con llave y me quedaba unos minutos sentada en la oscuridad. Los espejos no reflejaban nada. Solo quietud. Y eso bastaba. Por primera vez en mi vida entendí que el silencio no era debilidad. No era resistencia. Era elección. Una decisión consciente de proteger lo que había construido. De cuidar el espacio que me había ganado. De negar el acceso a cualquiera que creyera poder quitármelo solo porque pensaba merecerlo más. Había cargado con el silencio tanto tiempo que parecía parte de mí. Ahora era mío para usarlo. No de ellos para exigirlo.
Y en esa sala tranquila, con el mundo afuera siguiendo su curso sin que yo esperara aprobación, por fin me sentí en paz.